En Chile y el mundo. Esto es Mercado Global. Tele 13 Radio, 103.3 FM. Información esencial. 9 de la mañana con 6 minutos. Parece que se están pasando algunos sonidos. Comenzamos de inmediato con Mercado Global junto a Daniela Jansson. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, comencemos de inmediato con las noticias económicas. Enel y Enel X, auspiciadores oficiales del Chile Open 2025 y Banco Santander, presentan Mercado Global. Muy bien, y como siempre comenzamos entonces con la noticia del día. Al regresar de sus vacaciones, el ministro de Hacienda Mario Marcel defendió los millonarios traspasos desde Corfo al Tesoro Público en 2023, afirmando que la operación era conveniente y que permitió cuidar el patrimonio fiscal sin pérdidas para la Corporación de Fomento de la Producción. Durante su extensa intervención junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, el ministro Marcel dijo que se han producido reacciones destempladas ante las transferencias en medio de un año electoral y valoró la decisión de la Contraloría General de la República de abrir una investigación especial para indagar posibles afectaciones al patrimonio de Corfo. Marcel comentó que la investigación va a permitir que una institución independiente y respetada provea una opinión técnica alejada de la coyuntura política y aseguró que la cartera entregó los antecedentes que tenía en su poder a la entidad fiscalizadora. Por otra parte, el ministro de Hacienda defendió a la directora de la DIPRES, a Javiera Martínez, planteando que desde la oposición se está pidiendo su salida por hacer lo correcto. Martínez, en tanto, dijo que los políticos tienen derecho a exigir rendiciones de cuenta a las autoridades, pero que lo complejo es cuando se utiliza información difusa o mala con un debate que tiende a confundir a la ciudadanía. La operación por $3.500 millones también fue abordada por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheire, quien comentó en Tele 13 Radio que el proceso no incorporó ilegalidades, pero que el asunto en cuestión es el monto que se traspasó desde la corporación. Según la posición planteada por el gobierno, el caso se explica porque en el 2022 y 2023 se registraron ingresos extraordinarios a través de la explotación del litio que temporalmente anotó un valor alto. El destino de los recursos transferidos permitió financiar las prioridades de gasto de ese año en materias como seguridad pública, salud, vivienda, educación, entre otras. Ante la polémica, la bancada de diputados de la UDI envió un oficio al Ministerio de Economía para que aclaren los préstamos y el financiamiento externo que pidió Corfo, junto con la documentación que respalde la necesidad financiera del organismo. Y en la entrevista con Prensa Central, el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, destacó que se han ido aclarando diversos puntos. También indicó que cuando el país recibe ingresos extraordinarios de esa magnitud por un corto periodo de tiempo, una decisión más prudente desde el punto de vista fiscal hubiese sido ahorrar esos recursos y destinarlos al Fondo de Estabilización Económica y Social. Germán González señaló que había una oportunidad para haber ahorrado esos ingresos en los fondos soberanos ante el escenario actual de la economía del país. Además, afirmó que es importante pensar en la forma en que se está gastando y si el nivel de ese indicador en el país es sostenible o no en el tiempo. En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó en Tele 13 Radio que hubo mucha opacidad en la operación, lo que levanta sospechas, pero que no existió una ilegalidad. En esa línea, el diputado insistió en que la DIPRES no ha dado el ancho en su labor y sostuvo que el ministro Marcel no debe limitarse solo a cuadrar la caja. El timonel de la colectividad de oposición agregó que el dinero fue traspasado para financiar el gasto de todos los días del Estado, apuntando que los chilenos no actuaron así con los retiros previsionales. El parlamentario dijo que el gobierno actual ha mostrado una falta de planificación fiscal que es preocupante. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio. Y como todos los viernes a esta hora hacemos nuestra conexión con nuestro comentarista Axel Christiansen, quien está, me imagino, ¿ya estás de vuelta en Estados Unidos, Axel? Estoy de vuelta, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, vamos a conversar respecto de, tanta noticia, ¿no? Tenemos por un lado el CryptoGate y tenemos el CorfoGate. Bueno, ya está terminando el CorfoGate. Ayer salió el ministro Marcel a dar explicaciones. Hoy hemos conversado todos los días de este tema, ¿no? Con Germán González del Consejo Fiscal Autónomo, también con Guillermo Ramírez de la UDI. Yo creo que el tema de que hubo algo ilegal acá, eso ya está totalmente pasado, ¿no? O sea, ya quedó claro que no es así.
Efectivamente, y es una buena noticia, Mónica, porque yo creo que quizás al principio yo vi por ahí titulares que hablaban de manotazos y otro tipo Así es. de digamos, calificativos que creo que es bueno despejarlo. Acá se actuó dentro del marco de la legalidad, no hubo, por ahí quizás hay un elemento de sorpresa, si es que hay que quizás tomar nota de alguna cosa, es que un asunto que pasó hace rato ya, Mónica, recién nos enteremos ahora y a través de una investigación periodística, ¿no? Esto no fue una publicación oficial que pusiera el tema de relieve, así que yo creo que quizás ahí hay un tema de mayor transparencia de información de las cuentas públicas que me imagino que en el Ministerio de Hacienda quizás estarán tomando nota. Pero el tema de que si se actuó bajo el marco de la legalidad o no, yo creo que queda resuelto. Igual interesante mirar algunas aristas, entre otras cosas, llama la atención, por ejemplo, que el vicepresidente ejecutivo de Corfo se haya abstenido en la votación, en que se aprueba. Y yo creo que hay que entenderlo desde la punta de vista que, claro, él, digamos, su foco de atención, su preocupación es en Corfo, él no mira el cuadro más grande y no dice hacerlo. Esto es como una familia que de repente decide tener que vender el auto, digamos, y dice, bueno, vamos a vender el auto del hijo mayor. El hijo mayor probablemente no es la decisión que más le gusta a él, pero es una necesidad de la familia y por lo tanto se puede entender desde esa perspectiva. Pero yo escuchaba más temprano, Mónica, la entrevista que le hacía a Germán González y creo que los asuntos de fondo sí vale la pena quizás detenerse un poquito más, porque esto pone de relieve que las cuentas no están cuadrando nomás, que la situación de gasto público que tiene el país, que viene arrastrando desde hace un buen tiempo, no se condicen con nuestra capacidad de generación de ingresos. E incluso cuando tenemos algunos años mejores, esas fuentes de ingresos son excepcionales y por lo tanto, como tú bien decías, no se pueden contar con ellos de manera permanente. Se tienen que ya sea ahorrar o a lo mejor se pueden utilizar para bajar el nivel de deuda, pero para cosas muy específicas y no contar con ellos como una cosa permanente. Oye, Axel, en ese sentido, te quería preguntar un tema que a raíz de eso, ¿no? Que se dice, y lo decía Germán González, en el fondo aquí lo que está en juego es la credibilidad del manejo fiscal del gobierno chileno. Tú que eres experto en los mercados, que ves cómo se mueven ese tipo de valores, ¿no es cierto? Que los distintos empresas o activos van poniendo nota a los distintos gobiernos. ¿Cómo ves esa amenaza de una menoscabo en la credibilidad fiscal de nuestro país? Bueno, esa confianza, nuestra reputación de alguna manera tiene una materialización bien concreta, Mónica. Las clasificadoras de riesgo, ¿no es cierto?, nos ponen una nota y esa nota tiene una influencia bastante grande respecto al costo de financiamiento. Y aquí funciona como en toda la familia. Si uno debe poco, en general en los bancos le llueven las ofertas, ¿no es cierto?, de los créditos. Claro. Pero cuando uno ya tiene una mochila financiera más grande, ya te llegan menos cartas o llamadas de los bancos y cuando uno tiene que salir a buscar financiamiento, el costo de colocar la deuda se hace más alto. Entonces, aquí hay una consecuencia, ¿no? Esto no es un tema académico, un tema teórico. Aquí hay, mediante el impacto que pueda tener en nuestra clasificación de riesgo, que hay que decirlo, se ha venido deteriorando de un muy buen nivel. A nosotros Chile era un crédito AA-, esto, mejor que varios países europeos, hace 10 años atrás, y ahora estamos en A+, un escalón más abajo y en general con perspectiva de que eso se siga deteriorando hacia abajo y en el mismo periodo pasamos de una deuda que era en torno debajo del 20% del producto, hoy día casi rozando el 45%. Ese umbral que Germán González advertía que es un umbral que hay que mirar con cuidado. Entonces hay consecuencias en cuanto a mira, Mónica, Chile es un país pequeño en relación a otros países en la región respecto a Brasil, con respecto a México, pero algo que nos destacaba, que de alguna manera nos separaba del montón, era nuestra reputación de ser muy prudente en el manejo de las platas fiscales, mantener niveles de deuda muy bajos. De hecho, en algún momento teníamos más ahorro en los fondos soberanos que deuda. Teníamos lo que se llama una deuda pública neta, es decir, descontando lo que había de ahorro, negativa. Eso mostraba la buena calidad de crédito que teníamos y eso se ha ido perdiendo. Y la consecuencia de eso también, bien lo decía Germán González, es que
de alguna manera nos gastamos el colchón de reserva si es que viene otro shock, digamos. Entonces, justamente hay que preocuparse bastante de volver a cuadrar las cosas. Eso justamente te quería preguntar, porque además otra de tu expertise, otra de tus tareas es estar monitoreando constantemente los shocks internacionales que se pudiesen venir. Germán González decía, ya no tenemos ese colchoncito para poder enfrentar cualquier shock internacional. Y la verdad es que el ámbito internacional, por lo que hemos visto en este primer mes de Trump en la Casa Blanca, no está muy halagüeño. O sea, en cualquier minuto podríamos tener problemas. Hay varios factores. De hecho, hoy día ya enfrentamos un entorno en que las tasas de interés son más altas. O sea, ya la base, aunque estuviésemos igual, Mónica, incluso hubiésemos mantenido nuestra tasa, digamos, muy ordenada, la tasa de endeudamiento del país, porque todas las tasas en el mundo han subido, ya es más alta, y eso significa destinar un porcentaje mayor del gasto a servir esa deuda. Pero hemos visto, hay amenazas de aplicación de aranceles a, por ejemplo, importaciones de cobre hacia Estados Unidos, y eso nos podría afectar nuestra capacidad de ingreso. Entonces, es un entorno bastante complejo, y yo creo que lamentablemente aquí no hay soluciones fáciles. Estaba revisando un poquito qué tipo de medidas se podrían tomar, y encontré algo bien interesante el 2020 en el informe que hizo el entonces ministro Ignacio Briones, digamos, del Estado de la Hacienda Pública. Él mencionaba un ejercicio que creo que quizás vale la pena repensar, que es básicamente lo que se llama un presupuesto de base cero. Es decir, tomar el presupuesto nacional y empezar, digamos, los presupuestos en general, los años, lo que se va haciendo es determinar el incremento que se va a verificar con respecto al año pasado. Quizás hay que volver a foja cero y decir, bueno, revisar todas las cosas en que se gasta hoy día el Estado. Y a lo mejor repensar, porque esto igual que una persona, a lo mejor, no sé, ordenarnos y quizás en una situación anterior más favorable, como familia, a lo mejor teníamos suscripción a Spotify, a Netflix, claro, a HBO, y ahora hay que cortar algunas, digamos, porque ya no estamos en esa misma realidad, y hay que volver a revisar las prioridades, porque en estos últimos años se han ido incrementando los gastos, a lo mejor es uno muy justificable, pero revisar las prioridades nuevamente. Y una idea de hacer un ejercicio presupuestario en base a cero, como si tuviéramos que partir de tener que volver de alguna manera a revisar todos los planes que hoy día están en curso, y no solamente fijarnos en los incrementos de gastos, que es la manera que típicamente se abordan los procesos de discusión presupuestaria en el gobierno. ¿Y ese gasto superior a nuestros ingresos es algo que comienza con este gobierno o viene de antes? El incremento de la deuda pública viene de antes. Lo que pasa es que, pero por la pandemia. Sí. Es que es difícil comenzar a separar, Mónica, porque algunas cosas que en algún momento, y me estoy yendo incluso mucho tiempo más atrás, recordemos los bonos que partieron como situaciones más bien preliminares, se han hecho pagos permanentes. Lo que antes eran quizás políticas sociales más enfocadas a hogares de menores ingresos, se han ido ampliando a los hogares de clase media, etcétera. Entonces, yo diría que esto no es una cosa, quizás ahora, como bien decía Germán González, estamos llegando a magnitudes que preocupan más, y ya estamos acercándonos a umbrales que preocupan, en que la mochila financiera se hace más pesada, y sobre todo porque los ahorros que teníamos para hacer frente a casos de emergencia ya nos comimos esos ahorros. Antes teníamos un poquito más de holgura, pero yo creo que sería injusto decir que esto es una cosa que ocurre en estos últimos años solamente. Ahora, va a ser difícil hacer cumplir, que el gobierno cumpla con la petición o con la propuesta que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo de recortar 1.500 millones de dólares. O sea, ya se nota ya la estrechez presupuestaria, ya hay muchos programas, sectores que están alegando por los recortes que se hicieron. Sí. Va a ser una meta difícil de cumplir, ¿sí? ¿O no? Yo me imagino si Milei va a llegar por acá a regalarle una otra sierra al ministro Marcel, porque la van a necesitar quizás. Sí, tienes toda la razón. Oye, ya que mencionaste a Milei, hablemos del CryptoGate, porque Milei ahora está tal cual como tú decías en Estados Unidos, en Washington, y le llevó de regalo esta motosierra, que es el símbolo, ¿no es cierto?, de su campaña, símbolo también de ese afán por el recorte fiscal que tiene tanto él como Elon Musk.
¿Qué tanto dañó a Milei o a Argentina este escándalo que ahora yo leo la prensa argentina y trata de pasar un poco colado ante la actualidad política de ese país? Sí, yo creo que probablemente va a pasar a ser un episodio un poco tragicómico. Obviamente genera una mancha de, digamos, una evolución que tenía Milei de aprobación que era bastante positiva, tomando en cuenta lo fuerte de las medidas económicas que ha tomado. Sí. Pero creo que una buena muestra de eso en cuanto al impacto político, Mónica, es que el Congreso, el Senado de Argentina aprobó un cambio a la ley electoral de Argentina. Así es. Se van a suspender las PASO, estas primarias obligatorias tan particulares que hay en Argentina, al menos este año. Y eso significa que el gobierno sigue contando al menos con los votos suficientes, que al final de cuentas me imagino que lo que más le importa al gobierno. Habrá que ver algunas cosas que están, digamos, con ciertos signos de interrogación. Entiendo que hay algunos norteamericanos afectados por lo que pasó con esta famosa criptomoneda que se derrumbó, digamos. Y si ese le abre un flanco legal, particularmente en Estados Unidos, no sé, yo creo que Milei va a estar bastante preocupado si es que la próxima vez que vaya a Estados Unidos, si se le abre una investigación ahí. Claro, algunos agentes de la FBI ahí esperando en el aeropuerto ya. Claro. Exactamente. Porque lo que va a dilucidar, lo que está todavía, o lo que hace falta todavía dilucidar, y que no sé si lo va a hacer la justicia. Bueno, hay una investigación en Argentina, pero también si hay una demanda se tendrá que dilucidar en Estados Unidos, es si este famoso Libra fue una estafa, ¿no? O una criptomoneda que no funcionó, no sé. Habrá que ver efectivamente qué es lo que arrojan las investigaciones. Es cierto que estamos hablando de mercados que no son regulados, que son mercados en que hay un nivel de opacidad y especulación bastante grande. Esto no es un mercado apto para viudas ni huerfanitos, digamos, en el sentido de que hay que entrar con bastante cuidado. Esa ha sido un poco la línea de defensa que ha tenido el propio presidente Milei, pero claro, las investigaciones judiciales pueden, digamos, abrir espacio a que otras cosas hayan podido ocurrir. Han habido algunas declaraciones bastante preocupantes, al menos para el gobierno, respecto a uno de los involucrados, diciendo que él tenía acceso, o él podía proveer acceso al presidente Milei, que eventualmente podrían haber pagos involucrados de por medio, así que va a ser importante que el gobierno lo pueda resolver. Y al mismo tiempo tratar de despejarlo lo más rápido. Milei está en Estados Unidos por este congreso de los referentes conservadores, pero también está para reunirse con el Fondo Monetario. Que Argentina está, digamos, muy, muy atento a poder recibir una cuota adicional que le significaría una holgura frente a los programas que ha tenido que implementar. Y esto ojalá no genere el ruido que pueda demorar eso. Esas son las preocupaciones, yo diría, más relevantes para Argentina, más que el escándalo de esta criptomoneda. Más que el escándalo de la criptomoneda. Hablemos un poco de eso. O sea, Argentina lo que está tratando de conseguir con el Fondo Monetario es un nuevo acuerdo que le permita seguir estirando su situación. O sea, básicamente, Argentina tiene un programa ya en curso. Sí, por eso. Y que van desembolsando el Fondo Monetario montos en función de que se vayan cumpliendo ciertos pasos. Y digamos, hay un último paso, quizás el más complicado, que digamos, el gobierno ha querido implementar, pero las condiciones quizás no se han dado lo rápido que ellos quisieran, que tiene que ver con ir a plena convertibilidad. Tú hoy día vas a Argentina y te darás cuenta que hay una multiplicidad de tipos de cambio, y todavía hay ciertas restricciones, y esas restricciones el Fondo Monetario le ha pedido a Argentina que las levante. Es muy importante. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, separa a Argentina de las carteras de referencia globales de mercados emergentes, etcétera. Entonces es algo que el gobierno argentino sabe que es lo que tiene que hacer, pero su base hoy día de dólares en la economía todavía es demasiado frágil. Entonces contar con esa inyección va a ser muy importante para generar las condiciones para levantar lo que Argentina llaman el cepo, ¿no es cierto? Estas reacciones cambiarias, y con eso abrir la puerta mucho más clara a la llegada de mayor inversión. Así que es un hito muy importante la reunión que vaya a tener
el presidente Milei y su ministro de Economía, Caputo, con la gente del fondo, yo creo que va a ser mucho más importante que la entrega de esta motosierra a alguien. Importante decirlo, Musk reconoció que la idea de su departamento de reducción de gasto público, el gasto fiscal, la sacó de Milei. Uno de los ministros, hay un ex banquero central de Argentina, Federico Sturzenegger, es el ministro encargado de la motosierra, de ir revisando algo que quizás desde Chile tendremos que mirar, en el sentido de revisar el gasto público, quizás en base a cero, como te decía, porque la situación digamos, la transferencia de Corfo, yo digamos, creo que es muy importante como una campanada de alerta que las cuentas ya no están cuadrando. Y hay que empezar a tomar medidas en ese sentido. Sí, difícil en un año electoral. Muy difícil. Se viene muy difícil, un marzo complicado para las autoridades económicas de nuestro país. Sí, efectivamente. Oye, Axel, un placer como siempre conversar contigo. Seguimos analizando entonces las noticias de la economía la próxima semana. Disfruta el concierto de Sting. Yo lo vi aquí en Miami. Está impecable. ¿Sí? Es increíble. No está nada de joven. He visto a cantantes, digamos, incluso menores a él, que no están tan bien, pero él está, digamos, realmente, digamos, de lo mejor, digamos, que yo en le su escucho. mejor forma. Además, efectivamente. Y además la forma del concierto, que es mucho más, yo diría, íntimo, que quizás los conciertos normales, es un espectáculo que bien vale la pena ir a verlo. Estupendo, hay mucha expectación de aquello. 73 años tiene Sting, ¿eh? Está... ¿Sí? Estupendo de forma. Oye, cualquiera de nosotros quisiera estar con él. O sea, ojalá lleguemos así, a los 73. Que esté muy bien. Gracias, Axel, que estés bien. Chau, chau. Adiós. Estás escuchando Mercado Global, Tele 13 Radio. 9 de la mañana con 27 titulares con Anita Mena. En Tele 13 Radio, Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, señaló que no se actuó con la